Y bueno, te dejo, Fernando, para que comencemos con la clase. Esta vez vamos a hacer un poquitito más cortos los módulos, para que no nos cansemos tanto. Vamos a tener una primera parte hasta las 11:30 más o menos, y después vamos a tener una actividad práctica que va a durar hasta la 1:10, 1:20 más o menos, ¿ya? Sí, quizá un poquito menos. Amanda, no puedo compartir todavía, por si acaso. Ahí te dice confiar. Muchas gracias. ¿Me avisan si ven mi pantalla? Por favor. Sí, ahí se ve. Ya, perfecto. No voy a dejar como pantalla pequeña. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Espero que estén muy bien. Muy contento de que me hayan podido invitar a este curso, a este taller de gestión cultural. Bueno, como dijo Amanda, mi nombre es Fernando Rodríguez. Soy administrador público de profesión, soy magíster en gestión cultural, titulado hace ya unos 3 años. Y bueno, como ella bien dijo, siempre me he dedicado a los temas de la planificación, en este caso la gestión estratégica actualmente ahí en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, específicamente ahí la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, donde básicamente lo que yo hago es ver programas y proyectos públicos y ver cómo estos se van gestionando obviamente en los territorios y con las mismas personas, que eso es básicamente lo que estamos haciendo hoy en día. Respecto a mi trayectoria, bueno, como también bien dijo Amanda, trabajé en un momento en el gobierno regional metropolitano, el GORE-RM, que como ustedes sabrán ahora hace poco pudieron escoger las autoridades de forma democrática. Ahí trabajé específicamente en unos fondos que se llama el FIC, que es el Fondo de Innovación para la Competitividad, y también como analista de proyectos culturales. En ese sentido, y no sé si decirlo con orgullo, pero tuve la posibilidad de revisar, al menos de proyectos de cultura, más de, no sé, 600 proyectos, 700 proyectos de cultura de distintos ámbitos postulados por las organizaciones sociales de la región metropolitana. Entonces, esto lo comento para que entiendan de que ahora vamos a ver esto de proyectos culturales, una parte de diagnóstico y formulación, y que no sé si llamarme experto, eso sería bastante como Barça de mi parte, pero al menos tengo conocimiento sobre esto. Y bueno, en la GIZ, que la GIZ es la Agencia de Cooperación del Gobierno Federal Alemán, ahí el año pasado estuvimos trabajando con Subdere temas relacionados con políticas públicas y bueno, tuve la oportunidad de ser parte de un equipo que redactó un pequeño manual respecto a políticas públicas y planificación. Esto más como en términos de políticas públicas en general, pero obviamente también lo podemos ir bajando hacia políticas culturales. Entonces, eso por mi parte. Bueno, ya entrando a la materia, en este módulo vamos a ver diagnóstico específicamente y la próxima clase vamos a entrar en todo lo que es formulación de proyectos culturales. Bueno, también dijo Amanda, tengo una pequeña micro editorial que se llama Ola Ediciones, que hacemos zines o fanzines de distintas temáticas, especialmente de proyectos culturales sobre todo, que sean a través de un lenguaje fácil poder explicar esto que muchas veces parece algo tan complicado y tan, entre comillas, ajeno por los términos técnicos. Entonces, desde ahí vamos a trabajar. Bueno, ya les dije quién era yo. Ahora, Hola Ediciones, soy yo y mi polola, Javi, que hacemos estos cines y los compartimos de manera gratuita. Nunca hemos cobrado y dudo que lo hagamos en algún momento. Y bueno, es un proyecto que tenemos autogestionado hace ya unos 3 años, en donde hemos podido regalar fanzine, hacer talleres, siempre de manera gratuita, cosa de apoyar también la gestión o la autogestión de cada uno de las personas que estén interesadas en estas materias. ¿Ya? Es como nuestro yo deontológico. Bueno, partamos entonces con todo lo que es el diagnóstico de los proyectos culturales, ¿ya? Que esto va a ser la primera clase que vamos a ver. A todo esto, si alguien quiere ir interrumpiéndome, hacer alguna pregunta, por favor que lo haga, ¿ya? La idea es que lo vayamos haciendo súper dinámico. Bueno, hoy día vamos a hablar de diagnóstico, como les comenté.
en proyectos de cultura, y como primer ejercicio, no sé si conocen la plataforma Menti, imagino que sí, y por favor puedan ingresar al menti.com y ingresar este código, o bien hacer con el QR para que contesten esta pregunta que vemos a continuación, que es: ¿qué concepto ustedes asocian con diagnóstico? ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, Ahora se ve el Menti, ¿cierto? no, se ve la presentación. Ya, a ver. Mm, mm, mm. Ahí sí. Ahí se está cargando. Ya. Algunas personas dicen que no les funcionó el código. Sí, a mí me sale que no existe. Yo ¿Sí? entré. Ah, mira, entonces, perdón, pueden meterse al código que sale en la pantalla, 9242-8990, por favor. 92, 42, 89, 90. 90, sí, que está ahí arriba, que lo hice el otro día al Menti, entonces, Ahí lo pegué en el chat. muchas gracias. Si no, el QR igual funciona. Ah, ya, genial. Bueno, ahí vamos viendo algunos conceptos que ustedes están mencionando, como conocer, catastro, inicio, evaluación, claro. Podría ser el conocer, el catastro, claro, el inicio quizás de un proyecto. La evaluación, sí, a veces nos sirven los diagnósticos, o sea, las evaluaciones para poder hacer un diagnóstico. Y ahí lo vamos a ver, después vamos a ver cómo se cierra este circulito. Una definición, claro. Entender, sí, también. Ahí Vamos a yo todavía se ve como que se estuviera cargando. ¿Sí? Sí, para quienes se sumaron recién, estamos en un Menti que mandé recién el código para que puedan ahí responder qué conceptos asocian con la palabra diagnóstico. Compartir de nuevo. ¿Ahí sí? Sí, ahí se ve. Ah, ya, genial. Ahí sí. Bueno, necesidades, recursos, claro. Conclusiones, veo. Evaluación ya va partiendo un poco más grande. Entonces, claro, acá ustedes han dicho o compartido algunos conceptos que sí tienen que ver mucho con el diagnóstico, como lo que es conocer, por ejemplo. Cuando tenemos que conocer algo para saber a qué nos vamos a enfrentar, en este caso un proyecto cultural, un estudio previo, también, sí, también podría ser entendido. De hecho, acá vamos a ver que vamos a abordar el diagnóstico como quizás un estudio previo, no con tantos tecnicismos, pero sí como eso, una mediación. Uy, eso no entendí, quizás una medición podría haber sido, o mediación, bueno, un catastro, sí, también, un estudio quizás preliminar, como entender algo, sí, muy bien. Bueno, gracias por sus comentarios. Yo creo que muchos están muy relacionados con lo que nosotros vamos a entender como un diagnóstico, como él lo dice ahí, quizás como un catastro, como algo preliminar, como un análisis, o un catastro preliminar y de análisis, como el inicio quizás de nuestro proyecto, como las necesidades y recursos también que podrían ser consideradas al momento de generar nuestro proyecto cultural, y quizás también, como dice ahí, más grande ya, cómo conocer, o conocer quizás mente a qué, entre comillas, objetos nos estamos enfrentando. Y también, ahí un poquito más grande que aparece evaluación, vamos a ver en su momento de que la evaluación nos sirve como momento también de diagnóstico para poder generar un proyecto cultural. Disculpen ir cambiando tanto de pantalla, es que no, la verdad no entiendo cómo ir realizando esto de cambiarla sin hacer ese ejercicio. ¿Se ve nuevamente mi pantalla? Sí, sí, no te preocupes. Ya. Entonces, ¿qué vamos a entender, al menos por diagnóstico? Bueno, como un proceso de recolección, de análisis y de interpretación de una determinada información o datos referentes a un objeto, un contexto o una situación. ¿Y para qué? Bueno, para evaluar un problema y qué caracteriza este problema, y buscar ojalá una descripción o describir qué características se identifican como tal. Entonces, vamos a entender como un diagnóstico como lo principal, que tiene que describir una situación y además
explicar de por qué razón sucede esa situación. Como cuando nosotros vamos al médico y el médico nos diagnostica y nos describe básicamente qué podría estar pasando y además nos explica de por qué razón tenemos los síntomas que estamos sufriendo. Entonces, así como en términos muy simples, así podríamos entender lo que es un diagnóstico. Bueno, ¿para qué cosa nos sirve diagnosticar? Porque la idea también es cuando nosotros queremos hacer, no sé, proyectos culturales, tenemos que entender de por qué razón necesitamos diagnosticar en vez de hacer algo así muy a la rápida. Bueno, primero, para saber si es que existe un problema o una situación que a nosotros nos llame la atención. Esto es fundamental porque a veces partimos desde el paradigma de que existen algunas problemáticas, pero no necesariamente están ahí, ¿cierto? A veces decimos, lo he escuchado varias veces, que personas dicen, no, es que acá falta cultura. Es como, bueno, pero ¿qué estamos entendiendo entonces por cultura? A veces quizás no es que falte cultura, sino que quizás nosotros tenemos el problema de no estar diagnosticando bien respecto a ese problema o situación descrita. Entonces, por eso es tan importante saber si existe o no ese problema. También, ¿cuál es ese problema o situación? O sea, tenemos que saber determinar cómo, o mejor dicho, cuáles son las variantes que podrían afectar a ese problema. La misma magnitud. También podemos ver si este problema afecta a una comunidad completa, a una más pequeña, a un grupo determinado de personas, a varios territorios, entre otros. Bueno, también si es que existen datos e información adecuada para poder levantar ese problema o situación. Muchas veces también podemos ver de que hay, más adelante lo vamos a ver, que no existen tantos datos en cultura como existen en otras áreas, ¿cierto? Por ejemplo, desde el mismo Estado, desde mi experiencia, les puedo decir de que hay ministerios muy grandes, como, no sé, por ejemplo el MOP, que tiene muchos datos respecto a todo lo que son las carreteras, las obras públicas en Chile, en comparación a cultura, que somos un ministerio mucho más joven en donde no tenemos tantos datos. Entonces es súper importante saber si existen datos e información adecuada para poder diagnosticar o bien nosotros mismos la vamos a tener que levantar. También, bueno, para qué nos sirve diagnosticar es para saber quiénes son los afectados o las afectadas, ¿cierto? Porque a veces también podemos tener una percepción de que los afectados puede ser una determinada población, vamos a inventar, como los niños, por ejemplo, y finalmente nos damos cuenta de que en el diagnóstico que pueden ser los adultos finalmente los afectados en vez de las poblaciones menores. Otro punto importante es cuáles son los entornos de estos problemas o las situaciones, en qué contexto se mueve el problema o la situación y bajo qué circunstancia se realiza, ¿cierto? Porque un problema tampoco lo podemos entender como algo que está ahí quieto y no se ve afectado por nada, no, sino que ese problema o situación está en un determinado entorno en donde confluyen distintos objetos que pueden interactuar con él y pueden hacer que su magnitud sea más grande o más pequeña, o también que su población afectada con determinados ejes, por así llamarlo, también se vean afectados nuevas o salga esta población. ¿Qué actores relevantes también influyen en este problema? A veces también vemos que, por ejemplo, solamente es afectada una población, quizás la población con, no sé, la municipalidad, el centro cultural, o bien solamente el centro cultural, y así. Entonces tenemos que también tener muy claro quiénes son los actores que están influidos ahí en nuestro diagnóstico. Por sobre todo, que está marcado en negrito, cuáles son las principales causas y las consecuencias que tiene este problema o situación, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque teniendo las causas, nosotros podemos hacer un muy buen diagnóstico, así como les da el ejemplo del doctor, y también cuáles son las consecuencias de que si no solucionamos ese problema, cómo podría acarrearse y cómo podría haberse empeorado todo esto. Bueno, también saber al momento de hacer el diagnóstico, nos podemos dar cuenta si es que existen soluciones pasadas o actuales que están presentes. Esto también es súper importante porque muchas veces nos pasa, y también me pasa a mí, de que nosotros llegamos a algún determinado territorio para saber o sea, para implantar quizás un proyecto, pero muchas veces entendemos de que ya hubieron experiencias previas y quizás es muy bueno reconocerlas para saber si esa experiencia fue buena o mala, o cómo nosotros podemos darle vuelta a algunos tornillos para poder hacer de esta experiencia mucho mejor. Y finalmente,
dentro del diagnóstico también nos sirve para ver cuáles son las dificultades con las que deberíamos enfrentar este problema o situación, dentro de todas las otras variables, ¿cierto? Si es que la población, por ejemplo, es un poco reacia, si es que las principales causas, por ejemplo, también están fuera de nuestro alcance, si es que las soluciones pasadas no sirvieron o empeoraron las situaciones, ¿cierto? O si los entornos son demasiado problemáticos, entre otros. Entonces, para todo esto nos sirve hacer un diagnóstico que finalmente nos contextualiza frente al objeto que nosotros queremos desarrollar. Súper importante hacer un buen diagnóstico para tener un buen proyecto cultural. Bueno, hablamos harto, ¿cierto?, del diagnóstico y asociado, apareció mucho ahí esto del problema o la situación. Entonces, ¿qué vamos a entender por un problema o una situación? Bueno, por cuestiones o asuntos que demandan un alcance, un carácter sobre lo que se debe actuar. O sea, tenemos algo que identificamos como una problemática y nosotros tenemos que identificarlo, obviamente, para saber de cómo lo vamos a solucionar. Esto obviamente es extrapolable a todo tipo de proyectos más allá de cultura, pero específicamente es, nosotros identificamos un problema relacionado a la cultura y levantamos esta problemática para saber cómo debiésemos actuar para poder enfrentarlo. Bueno, ¿qué nos ocurre, como les había comentado anteriormente, en cultura? Con los datos específicamente y la información. Como les decía, somos un ministerio joven, quizás somos también una disciplina bastante joven y tenemos, o sea, en comparación a otras las comento, tenemos escasos datos, tenemos muy poco dato dateado, o sea, nosotros buscamos las bases y hay poquitos datos de cultura, entonces tenemos que ser súper meticulosos al momento de utilizarlo. Otro problema también es que la masa crítica también es escasa y tenemos una trayectoria un poquito insuficiente. Si nosotros buscamos, por ejemplo, en el INE, todas estas encuestas de cultura que en algún momento se llama como de, no recuerdo el término preciso, pero era como de esparcimiento, entonces como que mezclaba ahí algunos datos, entonces la información es insuficiente, no podemos levantar, como les comentaba anteriormente, del MOP, hacer así de acabado un diagnóstico. Y finalmente que estos datos de información deben dar una respuesta útil a actuar frente al problema o situación, que es lo que, por eso levantamos estos escasos datos que están, o esta poca masa crítica. La gracia sería de poder tener buenos datos para poder darle respuestas útiles a la manera de actuar a nuestra problemática. Bueno, frente a esta situación, esta realidad, y quizás este mismo como diagnóstico que acabo de hacer de la información en cultura, ¿de dónde podemos sacar datos o información para nuestros proyectos culturales? Bueno, hay una serie de fuentes, ¿cierto? Que están, por una parte, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Entender que las fuentes primarias son información original que nosotros mismos podemos levantar de un determinado territorio o algún determinado grupo, ¿cierto? Y que vendría a ser una captura directa de datos de un relato presencial que nosotros mismos podamos ver y que son obviamente también un poquito más, entre comillas, fiables que las fuentes secundarias. ¿Por qué razón? Porque nosotros mismos estamos levantando esos datos y estamos haciendo un diagnóstico en función de que nosotros estamos viendo. ¿Qué fuentes primarias hay? Bueno, una fuente primaria pueden ser los libros, las revistas científicas, diarios que nosotros de campo, por ejemplo, que nosotros vamos anotando las cosas o las cuestiones que van sucediendo, documentos oficiales algunas veces, informes, como bien comenté anteriormente, los datos levantados por nosotros mismos, entre otros. Y las fuentes secundarias que vendrían a ser, que en algún momento fueron parte de la información primaria, pero que esta está sintetizada y reorganizada. Uno de los problemas es que, claro, son fuentes ajenas, son levantadas por otros y que son también interpretados por otras personas. Entonces, frente a un mismo dato, podría verse, no sé cómo mencionarlo, pero como que ellos ven el vaso medio lleno y nosotros podemos ver el vaso medio vacío, ¿cierto? Frente a un mismo dato. Entonces, es una característica que tienen las fuentes secundarias que, entre comillas, podrían ser... Macarena está levantando la mano. Comenta. Sí, hola. Ya me surge una duda en realidad entre ambas fuentes. O sea, por ejemplo, la secundaria vendría a ser
el estudio que realiza otra persona a partir de datos de los cuales yo también estoy interesada, pero no sé, todavía están como en proceso de estudio, por ejemplo. Ahí no entiendo bien cuál sería la diferencia cuando yo voy a un dato dentro de un libro, por ejemplo, o de un estudio. Ya, hagamos el ejercicio como práctico. Ya, bacán. Mira, una fuente primaria, por ejemplo, es, nosotros vamos al GAM y vamos a mirar qué está sucediendo en el entorno del GAM respecto a, no sé, estos chicos y chicas que bailaban K-pop en algún momento. Entonces, una fuente primaria puede ser que yo vaya y anote cuántos son, no sé, niños, cuántos son niñas, más o menos qué edad tienen, a qué hora se juntan, en qué lugar físico se juntan. Entonces yo ahí podría hacerme como un diario de campo e ir anotando todas estas cosas, ¿cierto? Y eso sería una fuente primaria de información. ¿Por qué razón? Porque yo la estoy recogiendo. Yo estoy tomando ese dato, como dice ahí, capturándolo directamente. Una fuente secundaria de este mismo objeto sería que, por ejemplo, el GAM levantara un informe, un libro, no sé, sí, bueno, eso, y ellos te cuenten quiénes son estos chicos y chicas que se juntan ahí a bailar K-pop. Entonces, sería una interpretación de ellos, ¿cierto? No sería tu dato levantado. ¿Se entiende? O bien que nosotros veamos videos en YouTube, por ejemplo. Podría ser una fuente secundaria de información frente a este, entre comillas, objeto de estudio de los chicos y chicas que bailan K-pop. Entonces, ellos nos están mostrando una, entre comillas, realidad en el cual es levantada por un tercero y que realiza una interpretación de ese dato. Entonces, por así decirlo, no es como la realidad misma. En cambio, en la fuente primaria nosotros vamos a ver datos que a nosotros nos sirven directamente. ¿Se Ya, entiende? entiendo. Sí, me queda claro. Gracias. Ya. Entonces, por eso, cuando yo digo sobre la fuente secundaria, hablamos ahí de los repositorios, por ejemplo, los que tiene la misma Universidad Católica, que tiene un repositorio de las tesis, de antologías, de investigaciones, entre otros. ¿Sí? De ahí nosotros vamos sacando estos datos secundarios que son levantados por un tercero. Bueno, dado esto de las fuentes de información y de datos, la idea siempre es investigar, ¿cierto? Y tomar lo que a nosotros nos sirve para poder realizar un buen análisis en cultura, para poder tener un buen proyecto cultural. Acá nos vamos a enfocar netamente y les voy a intentar traspasar algunas herramientas que yo por lo menos utilizo personalmente al momento de levantar un proyecto cultural, ¿ya? Que son generalmente fuentes de información primaria. ¿Por qué razón? Porque como vimos anteriormente, los datos en cultura son escasos y también muchas veces nuestros proyectos son demasiado específicos que necesitan también datos específicos. Entonces, algunas herramientas que ustedes podrían utilizar para levantar sus proyectos culturales es, por ejemplo, el mapa de actores. Que el mapa de actores es básicamente un mapeo que sirve para analizar las partes interesadas de una situación o un problema cultural. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver que hay actores que son primarios, actores que son secundarios, actores clave y actores con poder de veto. Bueno, los primarios son, como bien lo menciona ahí, son los actores afectados, los secundarios aquellos que participan ahí directa o indirectamente, los clave que tienen una capacidad de inferir y los clave con veto aquellos que podrían decir. ¿Por qué es tan importante realizar los mapeos de actores? Bueno, porque así vamos a ver finalmente quiénes son las partes que están involucradas en nuestro proyecto cultural. Muchas veces nosotros podemos llegar, voy a seguir con el ejemplo del GAM, por ejemplo, estos chicos, no sé, K-pop, que bailan ahí, podrían ser parte de los actores primarios, que podrían ser los afectados, ya que no tenían un espacio, los secundarios, aquellos que participan ahí directa o indirectamente, que podría ser, no sé, por ejemplo, los guardias de seguridad del GAM que les molesta, los clave podría ser el mismo GAM, no sé, el director, entre otros, y los clave con veto que podría ser la municipalidad que esté de acuerdo o no y que tiene la potestad, entre comillas, de echarlos o quizás brindarle el espacio para que puedan bailar. Entonces ahí hicimos de manera muy rápida una identificación de actores frente a una situación cultural y esto nos sirve obviamente para poder resolver algunas diferencias y unas posiciones o relaciones, como menciona ahí, entre los actores. Es súper importante porque así también podemos ver la magnitud y de quiénes están interesados y quiénes no en nuestro proyecto.
súper importante realizar algunas veces esto del mapeo de actores. Otra herramienta muy útil, y sí, yo creo que es demasiado útil, es realizar con las comunidades diálogos participativos, que también es una forma de levantar información de manera primaria. Bueno, ¿qué es esta herramienta? Bueno, sirve para obtener información rápida de un determinado grupo de personas. Básicamente se realiza mediante una guía, entonces yo tomaría una hojita de papel y haría preguntas a estas personas y yo las voy clasificando en hechos, rumores y percepciones. Por ejemplo, sigamos con el GAM. Yo hago un diálogo participativo con los chicos y chicas que bailan ahí afuera K-pop. Entonces yo podría preguntarles sobre hechos, hacerle una serie de preguntas respecto a la situación que ellos viven ahí. Por ejemplo, no sé, cómo los trata o inventar el GAM. Entonces hay algunas respuestas que podrían ser hechos, que ellos digan, no, mira, nosotros nos juntamos de 4 a 6 de la tarde a bailar. Eso es un hecho, ¿cierto? No hay mucho que interpretar. Un rumor podría ser de que sea que, no, ellos creen que los van a desalojar, por ejemplo, de ahí, o que bien les van a facilitar un espacio, pero no tienen la información muy clara. Eso podría ser clasificado ahí como un rumor. Y una percepción podría ser de que ellos sientan de que ahí es un lugar seguro, por ejemplo, para poder realizar sus bailes. Entonces, teniendo esta información, con el diálogo participativo también nos sitúa frente a la situación que viven actualmente estos determinados, entre comillas, afectados, y cuáles son también sus expectativas respecto al objeto, en este caso, de proyecto cultural. Súper importante hacer diálogos participativos, aparte de que sirve también para acercarse a las mismas personas. ¿Ya? Va generando también una especie de red con ellas y se sienten mucho más cercanos también al momento de inferir con nuestro proyecto cultural. Por eso también quizá es importante, que no lo mencioné, pero que es importante el diagnóstico, que muchas veces nosotros también trabajamos con las personas y al momento de instalar nuestro proyecto, como ya lo veremos más adelante, se hace mucho más fácil, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante a veces ocupar herramientas primarias de información. Y finalmente, que esta para mí es la favorita y con la cual les adelanto que vamos a hacer en unos minutitos más un pequeño ejercicio, que es la matriz cultural. La matriz cultural es una herramienta que realizó un profesor mío que se llama Gabriel Matei, no sé si alguno de ustedes lo conoce, pero él fue jefe del Magíster de Gestión Cultural de la Chile. Y él levantó esta herramienta que sirve mucho, de manera muy sintética, levantar datos e información culturales relevantes de un determinado territorio, entendiendo que siempre también nuestros proyectos culturales, sobre todo de gestión cultural, tienen una vinculación territorial y obviamente siempre con las personas. Entonces, ¿de qué nos sirve la matriz cultural? Bueno, para reunir información de manera muy rápida y muy sencilla sobre distintos componentes o vectores que existen en el territorio. Bueno, se puede aplicar en grupo o también de forma personal, rellenando cada uno de los campos que ahí les voy a mostrar solicitados, que luego también se pueden comentar para hacer un mucho mejor análisis respecto a la información. Y finalmente, ya con todo esto realizado previamente, podemos tener una matriz cultural que nos acerca un poquito a la realidad de ese territorio. También es súper importante la matriz cultural partiendo desde la base de que nosotros no tenemos un proyecto claro, por ejemplo, y lo queremos instalar en determinado territorio. Bueno, la matriz cultural nos enseña de manera diagnóstica cuáles son los componentes o vectores, como se llaman ahí en la misma matriz, que podrían ser atractivos para poder realizar un proyecto cultural. Entonces nos sitúa súper bien finalmente dónde nosotros queremos trabajar. Acá les voy a mostrar un ejemplo, que a todo esto les comento que estuve trabajando el último año haciendo matrices culturales de todo Chile, entonces es bastante interesante ver la realidad de cada una de las comunas, de las 346 comunas del país. Entonces, así se presenta la información. Arriba ustedes pueden ver que se anota la unidad territorial, en este caso estamos hablando de la comuna de Arica, el número de habitantes que tiene esa comuna, la región donde queda, que ahí sería Arica y Parinacota, el país. Entonces, como ven acá en esta columna, están los componentes o los vectores culturales, que son una serie de preguntas
que se van respondiendo al lado y se describe. Entonces, ¿cuáles son las características que hay en ese territorio? Perdón. El tipo de asentamiento, en este caso, cuántas personas viven en lo urbano y en lo rural, la configuración sociocultural, en este caso no, me enfoqué en cuántos son los pueblos originarios de esa población, cuál es la población migrante, qué sistema productivo tienen, que también es súper importante no dejar de entender de que la cultura, ¿cierto?, está inserta en variados campos y que no solamente también nos tenemos que enfocar solamente en datos culturales, sino que todos estos sistemas productivos, sociales, religiosos, entre otros, también afectan obviamente la cultura y la forma de determinadas vidas de las personas que habitan ahí. Entonces, por eso es importante. Bueno, la religión, si es que tiene algún tipo de creencia, expresiones típicas como las tradiciones y expresiones contemporáneas, qué tipo de deportes o recreación se realizan ahí, qué parte del patrimonio material podemos tener presente en la comuna o en el lugar que nosotros estemos estudiando, cuáles son los iconos naturales, los iconos artificiales, qué parte es patrimonio inmaterial, qué festividades y efemérides se celebran en el territorio, qué lenguajes o tradiciones podemos encontrar, qué áreas de conocimiento, acá en este caso puse como la universidad, como entendiendo que en la universidad se genera mucho conocimiento variado, y otros conocimientos como la agricultura familiar ahí. ¿Qué expresiones artísticas están presentes en la comuna que nosotros vamos a visualizar? ¿Qué referentes destacados existen como personajes que sean memorables respecto al- a- a la comuna? ¿Y qué instituciones u organizaciones destacadas existen? Y finalmente, ¿qué lugares son relevantes para la misma comuna? Entonces, levantando esta matriz cultural, nosotros podemos tener de manera muy rápida y muy sencilla algunos vectores que van influyendo obviamente en nuestro, o que pueden influir finalmente en nuestro proyecto cultural. ¿Por qué razón les enseño esto de la matriz cultural? Porque encuentro que es súper bueno tener a la vista varios elementos, como ustedes pudieron ver ahí, bastante variopinto, respecto de características que tiene un territorio. Por ejemplo, yo no puedo, dado la descripción que aparece al lado de cada uno de los vectores, yo no puedo en Arica imaginar quizá un proyecto, voy a inventar, de, no sé, vamos a ver la cultura, no sé, a ver, la cultura cahuéscar en la unidad territorial de Arica, porque si vemos, hay pocos componentes que nos podrían decir de que hay, no sé, indicios de cestería cahuéscar, ¿cierto? O bien, desde otro punto de vista, si es que en la comuna de Arica podríamos realizar algún proyecto asociado, no sé, cultural con invierno, como bien sería bien extraño, o con nieve, por ejemplo, dado que entendemos que la característica del territorio son planicies litorales, que hay un farello costero, hay una cordillera de la costa y una depresión intermedia. No estamos hablando de una parte montañosa, ¿cierto? Entonces, estos datos son súper importantes al momento de plantearse un proyecto, o bien si no tenemos ningún proyecto, esto también nos puede dar ciertos indicios. Por ejemplo, si queremos hacer un proyecto cultural sobre gastronomía, podríamos ver qué cosas gastronómicas se comen acá, ¿cierto? Podemos ver que hay ceviche, pisco sour, se planta quinoa, papa, las aceitunas de Azapa y todo lo que es el Valle de Azapa. Difícilmente podríamos hacer un proyecto, voy a inventar, por ejemplo, la cocina narica, no sé, magallánica o de la zona austral de Chile y queremos levantar y hacer toda una salvaguarda de, no sé, de las ovejas. Sería como bien extraño, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón? No es parte de su territorio. Entonces, por eso es importante tener estos datos, como les comento, a la vista. O también, por ejemplo, si queremos realizar algún proyecto relacionado a la memoria y al patrimonio material que existe, también tener los datos de los sitios arqueológicos o bien los monumentos que son parte de Arica nos puede servir para hacer una ruta turística. No podemos decir que en Arica vamos a realizar, no sé, un caso extremo, una ruta de iglesias de Chiloé, ¿cierto? Porque sería bastante extraño de que acá aparecieran que hay iglesias chilotas en Arica. Entonces,
esa es la gracia de la matriz cultural, que nos sitúa muy bien dónde estamos trabajando y nos da ciertas pistas de cómo nosotros podríamos ir enfocando nuestro proyecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, tengo una pregunta. Con esta información, Sí. ¿se podría después como contrastar con otras herramientas de las que nos mostraste un poco para también ver lo que podría faltar, que es lo que hablábamos al principio de... Ah, sí, por supuesto. Sí, entender de que todas también, que quizás no lo mencioné, pero que todas las herramientas, cuando nosotros levantamos información, pueden ser complementarias, ¿ya? O sea, por ejemplo, nosotros podríamos levantar una matriz cultural y después hacer un diálogo participativo y plantearle a las personas respecto a los datos que nosotros pudimos levantar sobre nuestra matriz. Entonces ellos también nos podrían decir, mira, ¿sabes qué? Esto es así, esto no es así, existen tales o cosas que te faltan por rellenar, que también hay que entender de que la matriz cultural puede ir variando, ¿ya? Entonces, siempre también sería muy bueno contrastarla, que otra persona la pudiera hacer. Y como bien salía acá en sus características, ojalá poder trabajarla en grupo, porque no todos vamos a tener la misma percepción frente al mismo objeto, ¿cierto? Entonces, algunos podrán fijarse en algunas cosas y otros nos podríamos fijar en otras, y la complementariedad de eso es bastante rica en información. Entonces hace un dato, entre comillas, mucho más preciso. Así que, claro, sería muy bueno también irla mezclando quizás con otras herramientas para poder tener un mejor análisis y un mejor diagnóstico de nuestro objeto cultural a estudiar o a desarrollar. ¿Mm? Yo tengo otra pregunta. Pregunte. Ya, que es, esta matriz, bueno, que tú mencionaste, que la había creado este profesor tuyo, viene en parte con estas preguntas, o sea, como con esta asociación, él como que la recomienda, o es el relleno que tú personalmente y dedicado al proyecto que estabas levantando, lo creaste. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. Mira, Ya, la matriz es bastante libre en ese sentido. ya. Yo la enfoqué de esta manera. ¿Por qué razón? Porque yo utilicé muchos datos públicos para poder Ujú. levantar, ¿ya? Pero no necesariamente uno tiene que seguir como esta regla, como, no sé, pues por ejemplo, esto que yo pongo urbano-rural. No Claro. necesariamente. Uno puede poner el tipo de asentamiento, por ejemplo, ahí poner, existen, no sé, 3 asentamientos principales, no sé, o algo así, ¿cachai? Ujú. No necesariamente decir que tanto es urbano, tanto rural. O el tipo de asentamiento uno podría decir, sí, las personas viven en 100% en ruralidad, por ejemplo. Porque Ujú. también todo depende de nuestra magnitud del territorio. O sea, la unidad territorial podría cambiar y podríamos poner o inventar la Junta de Vecinos número 5 de, no sé, la comuna de Concepción. Entonces, ahí yo tendría que hacer una descripción de cada vector o cada componente respecto a lo que sucede ahí en la Junta número 5 de Concepción. Ujú. ¿Cachai? Sí, Entonces, entiendo. o también a nivel país. Entonces, no necesariamente también nosotros podríamos hacer una configuración, por ejemplo, sociocultural respecto a pueblos originarios o migrantes. Quizás nuestro objeto, nuestro proyecto, perdón, no está considerando, por ejemplo, pueblos originarios ni migrantes, sino que población, por ejemplo, con discapacidad. Ujú. ¿Qué porcentaje de población con tipo de discapacidad viven ahí? ¿Y cuáles son? Entonces también podríamos enfocarnos para allá. Entonces no está como predefinido, sino que la matriz cultural lo que hace es que cada componente o cada vector te va facilitando un poquito de qué información se debería colocar, pero uno decide qué información va colocando. Mm. No sé si Entiendo, respondo entiendo. a tu pregunta. Sí, no, totalmente. Vale, gracias. Ya. Eh, Entonces, bueno, por eso para mí es tan importante la matriz cultural, como les mencionaba, porque hace un variopinto respecto a distintos componentes o vectores que afectan, obviamente, la cultura. Por eso es tan importante, y no solamente quedarse como con los datos culturales que podríamos sacar directamente del ministerio, sino que también entender en ese sentido de que la cultura está inserta bajo distintos tejidos de distintos elementos, de distintas quizás disciplinas, que se ve afectada por ella y hace finalmente que tengamos cierta o no, como, no sé, descripción de cada uno. Bueno, acá les comparto
básicamente desde donde yo saco información secundaria para poder realizar diagnósticos culturales un poquito más completos y mucho más, entre comillas, holísticos respecto a la cultura, que yo los vacío finalmente en esta matriz cultural, que vendrían a ser las páginas que ustedes pueden estar visualizando ahí. Por ejemplo, una página súper importante al momento de levantar datos. A todo esto, después yo les voy a compartir la lámina, ¿ya? Así que para que no le den ni pantallazos ni nada, no tengo ningún problema en compartírsela para que ustedes tengan toda esta información a la mano. Bueno, volviendo a eso, ¿qué datos o qué información es súper importante al momento de realizar nuestros proyectos culturales? Y bien, también, en el caso que utilicemos la matriz cultural, rellenarla. Bueno, la información que hay en el censo. Saber cuántas personas viven en la unidad territorial que nosotros vamos a trabajar. Cuántos podrían verse finalmente afectados quizás por nuestro proyecto. Otra información súper importante hay en Data Chile, que ahí hace como análisis más geográfico y más económico respecto a dónde nos estamos situando, y de patrimonio, que es básicamente una plataforma que muestra dónde está inserto el patrimonio en el país, monumentos.cl, que también del mismo MINCA, que hace una descripción respecto a los monumentos patrimoniales que existen en el territorio, patrimoniourbano.cl, que eso ya también es parte de información patrimonial, pero que es levantada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que como ustedes sabrán, hay una parte del patrimonio que es protegida por el Ministerio y otra que es protegida por las municipalidades, todo esto de las zonas de conservación, entre otros. SICPA, que SICPA sobre patrimonio inmaterial, que también hace una descripción ahí de toda el patrimonio inmaterial que existe, oficial, obviamente, en el territorio. Contenidos locales.cl, que también hace una recopilación bastante y mucho más grande respecto a cada una de las unidades territoriales, o mejor dicho, las comunas de Chile. Cultura.gov.cl, que ustedes saben ahí que está mi tesis en cultura, entre otras estadísticas culturales que podrían ser súper importantes. El mismo INE, que tiene sus estadísticas culturales y de recreación antiguamente, que también nos sirven para situarnos con qué como objetos culturales se relacionan o no se relacionan las personas, qué tipo de consumo, entre comillas, cultural tiene cada uno, cuánto van al cine, entre otras cosas podemos encontrar ahí. Los repositorios universitarios, súper importantes. No sé, por ejemplo, el repositorio de la Chile o de la Católica tienen muchas tesis que nosotros a veces podemos colocar y de ahí mismo sacar información diagnóstica que nos pueda servir para nuestro proyecto cultural. Data social del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí, bueno, hay un mapeo respecto a qué proyectos del Estado, también hay de cultura, influyen en el determinado territorio, que también podrían ayudarnos a configurar el diagnóstico de nuestro proyecto. Artistas visuales chilenos, que hace una territorialización de qué artistas visuales están presentes en cada uno del territorio. Memoria chilena, que sirve ahí para recopilar datos y documentos más históricos de Chile, que también nos pueden servir obviamente para nuestro diagnóstico. Memoria del siglo XX, que esa página es nueva, pero que está recopilando ya información mucho más fresca respecto a su comparación de memoria chilena. Los reportes comunales de la Biblioteca del Congreso, que es mucho más exacta, creo yo, respecto a todo lo anterior mencionado, porque hace como una caracterización de cada una de las comunas donde influye, no sé, el país. El Observatorio de Cultura, que ahí también encontramos mucha información respecto a espacios culturales y dónde están situados. CIT Rural, que es de Siren, que también hace una caracterización, por una parte, territorial, geográfica, pero también se enfoca entre comillas, en atractivos turísticos, que también nos pueden servir para darnos una idea respecto a qué objetos podemos encontrar o no encontrar ahí. CONAF, con todo lo que son la protección de patrimonio, entre comillas, natural, ¿cierto? Y Chile Estudio, que también nos sirve ahí para poder levantar algunos datos e información que puede ser importante al momento de levantar nuestro proyecto cultural. Entonces, ahora no sé si Amanda quiere ir comentando, pero vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿ya? Sobre la matriz cultural, y sobre ustedes van a levantar algunos datos en función ahí de lo que ustedes vayan estipulando, ¿cierto? Entonces la idea es que se formen los grupos, que hasta donde tengo entendido Amanda ya los realizó. Después ingresar ahí a la carpeta compartida del curso, donde podrán encontrar la matriz cultural, y rellenar obviamente los datos definiendo entre ustedes qué unidad territorial quieren abarcar.
si es una localidad, si es que es una junta de vecinos, si es que es una comuna, o son varias comunas, una provincia, una región, país, y buscar información, en este caso, de fuentes secundarias que puedan ser necesarias para la idea que vayamos generando de proyecto cultural, y de poseer ustedes fuentes primarias, también pueden incluirlas, obviamente, si ustedes conocen su territorio, también nunca dejar de menospreciar ese conocimiento que uno mismo posee al respecto, también nos sirve como fuente de información, entonces si ustedes la quieren depositar acá, bienvenida sea, y obviamente hacer esta matriz cultural, ojalá en una hoja, porque la idea es que sea información súper sintética y no tener un párrafo de 1000 hojas, sino que solamente una, y según la información que ustedes vayan recopilando, después de que lo conversen en grupo y todo, inventen un título de un posible proyecto que se les pueda ocurrir respecto a las particularidades que tiene este territorio de estudio o de diagnóstico que estamos realizando. Entender de que este diagnóstico lo estamos planteando desde que nosotros no tenemos ningún proyecto y queremos hacer algo en algún determinado territorio, pero no sabemos qué cosa vamos a hacer bien, entonces hacemos matriz cultural para poder levantar toda la información que tengamos disponible y ahí poder elegir de qué proyecto podríamos realizar, y por eso se pide ese inventar un título de un posible proyecto que podemos considerar. Sí, parece que Francisca tiene una pregunta. Sí, así veo. Francisca. Sí, hola Fernando, Amanda, buen día. Mi consulta era, por la matriz cultural se centra específicamente en el análisis como factor básico el territorio, ¿no? Entonces, mi proyecto en particular, por el que me motiva también este curso, Sí. tiene que ver con actores digitales, niños Ya. específicamente. Entonces, en ese sentido, bueno, por ejemplo, el marketing digital se usa hacer como un buyer person, un perfil de cada persona, y ahí como que me hacía un poco de sentido, más o menos una estructura similar a la matriz cultural. Claro. Pero entiendo que la matriz cultural, bueno, tiene un foco distinto, ¿no? No es como hacer el perfil de cada actor del Claro. público objetivo, sino que como la plataforma, el mundo en el que se mueve. Sí. Entonces, si es que, por ejemplo, es un tema digital que podría ser de cualquier parte, Sí. de repente esa comunidad como cultura, por ejemplo, niños comparten, qué sé yo, Roblox o ciertos espacios digitales. Entonces, me quedé pensando cómo serían esos factores, como la matriz cultural que tú veías, pero trasladada como a estos territorios digitales, espacios, cómo ir haciendo ese mapeo. Oh, es muy buena pregunta. Mira, yo lo enfocaría ahí netamente, por ejemplo, me situaría o utilizaría la matriz cultural desde, a ver, enfocado netamente, como tú dijiste, como a niños, pero quizás enfocado a una particularidad territorial, ¿cachai? No sé si tu proyecto, voy a inventar, es de alcance como mundial o latinoamericano, o bien en Chile. Entonces, desde ahí podríamos utilizar la matriz cultural, entendiendo obviamente como objeto primario los niños, pero entendiendo, por ejemplo, si son de Chile, entender cuáles son las particularidades que te podrían tener esos niños en función de la matriz. Entonces, podríamos volver acá, voy a volver un poquito, a la unidad territorial, podría ser como Chile, y entender ahí cuáles son las características que tiene Chile, y desde ahí, obviamente enfocado netamente como a niños, ver esas particularidades, ¿ya? Entender, por ejemplo, que no hay un sistema productivo, pero entender más o menos cuál es su religión. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, de que si nosotros en algún momento ponemos ahí, igual es como difícil, pero si existiera, por ejemplo, algún tipo de referencia a algo, entender de que esos niños de este territorio llamado Chile podrían ser mayoritariamente quizás cristianos católicos o cristianos protestantes, pero difícilmente van a ser, no sé, talibanes, ¿cachai? No sé, algo así. Entonces, por ejemplo, podríamos tener cuidado o no cuidado si es que hay utilización de burkas, por decir una cuestión así muy extrema. Por eso es importante quizás levantar todo este tipo de datos, porque nos sitúan, como te comentaba, frente a una unidad territorial, o también, como lo que estamos planteando acá, frente a un determinado grupo de personas, que serían los niños. Claro, sí, en ese sentido veo que, claro, aplican todo esto dependiendo, Sí. en algún lugar tienen que estar, ¿no? Y bueno, también cómo levantar o agregar quizás Sí. sus espacios digitales por Claro. los que podrían llegar o qué sé yo. Claro, pero mira, si me preguntaran como mi opinión, yo creo que ahí para proyectos digitales existen
otro tipo de herramientas que pueden ser mucho más factibles, viables y mucho mejores también para levantar información de estos chicos, ¿ya? Por ejemplo, hacer, como tú decías, como una caracterización de ellos. Yo creo que es mucho mejor ver cuánto tiempo consumen en pantalla, qué juegos juegan, en qué horarios se conectan, qué plataformas utilizan o no para conversar, no sé, entre otros. ¿Cachai? Y ahí yo levantaría una información mucho más directa, como de estilo encuesta, o de yo mismo recopilarla en función de lo que voy viendo. Entonces creo ahí que no aplicaría tanto la matriz cultural, sino que aplicaría otros instrumentos para levantar esa información. Ya, gracias Fernando. Súper, entonces ahora, si me dan, quizás tomemos un break de unos 5 minutitos para yo ir ingresándolos a sus grupos y todo eso, y a la vuelta ya va a estar todo armadito. ¿Les parece si volvemos a las 11:30? Por mi parte, sí. Ya. Ok. El ejercicio, que es súper importante, que quizás no lo comentamos mucho, pero es muy importante hacer este tipo de levantamiento de información para contextualizar, ¿no es cierto?, en los territorios de donde nosotros vamos a intervenir con nuestro proyecto cultural, que muchas veces pasa de que a veces llegamos con nuestro proyecto y dado que queremos hacer, entre comillas, una imposición como cultural, no nos pescan. Yo les comentaba a Amanda, les decía que yo tuve un compañero en el magíster que él quería realizar un proyecto de música docta para obreros de la construcción en sus horarios de colación. Obviamente nosotros siempre le preguntamos como, oye, pero tú le preguntaste a la gente si efectivamente que trabajan en este rubro quiere escuchar música docta en su horario de colación. Entonces no será mejor preguntarles si quieren o no quieren para poder llegar a la intervención cultural. U otro caso, no sé si se acuerdan que hace unos años atrás el Estado de Chile regaló cajas con libros a las comunidades. ¿Y qué fue lo que sucedió? Como el Estado quería regalarle libros a la gente para que leyera y se culturizara, la gente que hizo, pescó los libros y los vendió en la feria. Entonces, por eso es tan importante levantar información respecto a las características que tienen nuestros territorios donde vamos a trabajar para poder llegar de mucho mejor manera y obviamente nuestro proyecto sea el adecuado y les haga sentido a estas personas. Eso. Ah, y además que no hay información mala, por sobre todo. ¿Ya? Uno va a poder mejorando, así que los dejo para que comience. Dele nomás, grupo Sala 2. Bueno, no sé si alguno de mis compañeros quiere comentar. Nosotros no alcanzamos a elaborar un proyecto propiamente tal, pero sí lo hicimos sobre La Higuera, la comunidad de La Higuera que está ahora en la región de Coquimbo, como muy en la contingencia por lo que está pasando con el puerto de la minera Dominga. Entonces decidimos escogerlo por ver allí una necesidad como grupal de expresión, por la base, ¿sí? Y bueno, de lo que pudimos dilucidar de su cultura, como decía allí Fernando, que la idea es ver como lo que ya hay, lo que ya les hace sentido, lo que ya han trabajado, para no llegar a imponer cosas que no vayan a resultar. Bueno, hay un grupo folclórico, por ejemplo, Renaciendo, que lleva unos 18 años, a los que les construyeron un recinto, que también fue a beneficiar como a más vecinos. Hay también, como en cuanto a actividades culturales, un teatro municipal, hay una hacienda donde guardan como murales de chinchillas que hicieron los alemanes hace no sé cuánto tiempo. Y bueno, en cuanto a sus actividades, las principales son el turismo y pesca, obviamente el patrimonio natural es toda esta reserva de Humboldt, la reserva de las Chinchillas, pues el bosque Fray Jorge está un poquito más lejos. Entonces, allí es como el patrimonio natural lo que más destaca. Y bueno, como en cuanto a cultura, fútbol, pesca.
otra actividad también que mencionaban allí, el cultivo de olivos como tradición. Entonces, justo antes de volver a contar como el resumen, íbamos a hacer el análisis de como hacia dónde podíamos enfocarlo. Eso por mi parte. También nos llamó la atención, por ejemplo, respecto a otros datos, pensar que hay un 40% de viviendas desocupadas en esta zona, un 40%. También el 45% de la gente que vive ahí, que ronda los 36 años en medio, no trabaja, no tiene empleo formal. O no declara, mejor dicho, no declara que está trabajando. Por lo mismo, también respecto a todas las informaciones que tenemos, como la parte cultural que llevan, si bien no se manifiesta en espacios, como al buscar lugares aparecían bien poquitos, tampoco, como al menos personalmente siento la necesidad como de ir y conocer un poco mejor, como después de tener toda esta información, de decir si realmente es eso lo que necesitan ahora, pensando que tienen un grupo que ya lleva 18 años y que tiene un espacio, pensando también que tienen un espacio de una iglesia, ciertos lugares culturales que quizás no están aprovechados en el sentido turístico, puede ser, pero en ese sentido más que puede ser, quizás esa es una posibilidad, quizás el tema está en lo turístico. Ahora estoy pensando ahora porque no alcanzamos a conversar esto, pero pensando que hay gente que le falta empleo, puede ser como una solución en ese sentido incentivar recorridos turísticos respecto a espacios patrimoniales porque tienen construcciones mineras de principios del siglo XX. Entonces puede ser bastante interesante abrirse y conocer esos espacios como espacio también para generar un tipo de trabajo cultural. Sí, complementando también lo que decía mi compañero, como pienso que las actividades culturales que los unen, así ya muy desde este prejuicio de 5 minutos de conocer a la gente leyera, pero están dadas, o su historia, su cultura, por como una cultura quizás impuesta o más forzada, como es la minera. Entonces, por ejemplo, ahora en este contexto de este derecho natural, qué sé yo, de su hábitat, siento que es como el momento de generar nuevas instancias para reunirlos también y armar como un diálogo colectivo en torno a su identidad también con el territorio, más allá de la visión como de pueblo minero que la ve como un lugar de explotación. Entonces también Claro. cómo se relacionan esas personas de allí, sus vacaciones, cómo cuidan el entorno, cómo se relacionan con agrupaciones también medioambientalistas, o ellos mismos en el cotidiano. Sí. Poner en contraste también como las tradiciones propias que tienen, el tema de los olivos, el grupo folclórico, diferentes agrupaciones que quizás no tienen un vínculo real con todo este tema que tienen de herencia de lo minero. Es interesante ponerlo en contraste. Es decir, que tal vez no tienen mucho que ver una cosa con otra. Entonces, buscar cuáles son las cosas que unen. Por eso a mí personalmente se me hacía necesario, como más allá de esta cantidad de datos que pudimos ir recopilando, que tengan un club deportivo y varias cosas. Conocer si es que ese club deportivo va gente, o si van 2 personas, o cómo ir para allá, para saber en qué están. Oye, súper buena la información que pudieron recoger, en todo caso, porque dieron datos que eran súper buenos respecto a la caracterización. Por ejemplo, todo lo que ustedes hablaban sobre los olivos, sobre la minería, quizás la población ahí, que ustedes creo que hablaban, que había un X cantidad de porcentaje de personas desocupadas y de viviendas también desocupadas. Entonces, tomando todos esos datos, podría generarse quizás
una especie de iniciativa cultural, ¿cierto? Sería como súper interesante. Lo digo igual, obviamente, con cero conocimiento de lo que sucede ahí, pero, por ejemplo, hacer intervenciones artísticas con las casas desocupadas. Podría ser quizás una forma de iniciativa. Entonces, considerando estos factores materiales que existen en el territorio, que podemos quizás hasta tocar, podríamos quizás desde ahí proponer, en función obviamente de lo que nos ofrece el mismo. Entonces, ahí les pregunto, ¿cuál es la pregunta que está más abajo? ¿Cuál sería como la iniciativa que a ustedes se les ocurriría como hacer en la higuera, dada la información que ustedes pudieron recolectar? En realidad no alcanzamos como a llegar a ese momento como de hablar de ese tema. Como que estábamos buscando la información y todo y no alcanzamos como a pensar en algún proyecto como, o una idea de proyecto como en particular. O hablar de eso. Pero bueno, igual ustedes dieron como algunas ideas, así que súper bien. Pues. Yo entiendo que también la matriz requiere como, y más cuando uno la trabaja por primera vez, requiere como familiarizarse, después ya va haciendo como un trabajo más rápido, pero creo que Pero está buena la idea que diste, porque igual es bueno ocupar esos espacios. Si son Sí, 40% de viviendas desocupadas, se puede claro. hacer harta cosa ahí para sí, un poco generar estas instancias culturales, aprovechando cada uno de los grupitos que tenemos que podrían. ustedes sabrán mejor que yo, como muchos de ustedes vienen también ahí ligados mucho al mundo de las artes, de que también uno de los fundamentos ahí del arte es poner en jaque, ¿cierto? Cuestionarnos ciertas cosas que suceden hasta en nuestra vida como cotidiana, o las cosas que hay en nuestra vida cotidiana. Entonces, quizás hacer como instalaciones ahí en esas mismas casas desocupadas, o sea, imagínate ponerlas con maniquíes, así como, y que la gente pase y diga como, ¿qué onda la intervención? Así, no sé. Sería como súper interesante, entonces, no sé. ¿Qué les parece el ejercicio? No, y también quería agregar una cosita que, bueno, por lo que logramos investigar, había un teatro municipal, pero no encontramos nada como de información respecto a que, no sé, se ocupara ese teatro o que se hubieran hecho como obras en ese teatro o algo. Entonces, igual también en ese sentido, quizás podría ser un espacio que si no se está ocupando, cosa que tendríamos como que ir a ver, no sé, pero si no se está ocupando, como poder quizás resignificarlo, no sé. Yo Sí, creo, a mí me parece el ejercicio como en realidad súper bueno porque creo que no le había tomado como tanto el peso a lo que tú como que comentabas de que de repente hay ideas que uno tiene como que pueden ser súper buenas, pero en realidad hay que situarlas porque ¿qué pasa si a las personas de esa comunidad no les interesa, no les llama la atención? Como que al final hay que llenarlo como de significado sí. ese proyecto, entonces me pareció como bueno el ejercicio para poder tomar conciencia de eso. Sí. Oye, creo que Javiera, que no sé si estaba con audio, pero estaba ahí comentando que también le parecía interesante el ejercicio. Y bueno, esa es la idea también, de que ustedes puedan situarlo. Otro ejemplo que se me viene a la mente es, no sé si se acuerdan cuando se realizó, esto ya es más monumental, pero que tiene que ver mucho con la cultura, cuando se realizó el Teatro Regional del Biobío. No sé si ustedes han visto esa mole gigante que se instaló ahí al lado del río Biobío en Concepción, que a mucha gente le hace ruido porque no le gusta el diseño, hicieron varios memes respecto a las cosas que parecía, entre otras. Entonces ahí uno también ve que hasta en estos proyectos arquitectónicos, que obviamente también tienen que ver con la cultura, y más en un edificio cultural, tienen que ser cercanos a la gente, o si no, pasan estas cosas que son como, entre comillas, rechazados, ¿cierto? Entonces por eso es súper importante conocer el territorio para poder gestionar nuestros proyectos culturales, o bien tomar cosas interesantes que tiene el territorio para poder agregarlos a nuestro proyecto, ¿cierto? Por ejemplo, también se me ocurre, no sé, imagínense yo quisiera hacer obras de arte y hacer quizás una especie de galería invitando a la ciudad de La Higuera a participar. Bueno, si una de las materialidades que sale ahí, que creo que eran los olivos, ¿por qué no utilizar quizás los productos, los subproductos que generan los olivos para poder generar una obra de arte? Podría ser, ¿cachai? Ahí, no sé, habían algunos artistas como Roberto Mata, que utilizaba las arpilleras para poder realizar intervenciones artísticas o algunas de sus obras, ¿cierto? Y él planteaba de que qué material más noble que en el cual vive la gente. O sea, no hay material más noble con el cual la gente se relaciona.
Entonces, bueno, me acuerdo que cuando vi eso ahí en el Bellas Artes me llamó mucho la atención porque, claro, pues, él acerca una cuestión que es tan como cotidiana en las personas como el adobe, acercarlo a una obra de arte como de renombre de Mata. Entonces, sería como también, entre comillas, interesante quizás tomar esas materialidades que hay para poder generar quizás proyectos culturales. Sí. Oye, paréntesis, busqué el edificio y no sé si se ve, pero es realmente horrible para edificios feos. No, sí, es una mole. Si ustedes lo buscan, hay Teatro Regional de Bio Bio. Bueno, eso. También me pasa que, por ejemplo, teniendo la información, es interesante cuestionarse, como de primera idea, a mí me venía la necesidad de decir, hay estas viviendas, es necesario llenarlas. Pero después digo, ¿es realmente necesario llenar las viviendas? Quizás es porque, no es porque hay viviendas de más que porque falte gente. Claro. También es como un tema que no me había cuestionado, que es interesante. Sí. Como Sí, responder esas dudas, sí. Yo Dale. también pensaba que se podía incursionar en el tema de la pesca, ya que igual tiene relación con lo que está pasando ahora. Y bueno, no sé, porque no alcanzamos como a profundizar en eso, pero seguramente hay toda una sabiduría allí que se conectada con pueblos originarios, qué sé yo, un rescate ahí patrimonial que se puede hacer y cultural, no sé, por ejemplo, un documental, quizás sobre buzos, las culturas de ellos. Veo muchas agrupaciones culturales, por ejemplo, del pueblo Chango de Punta Choro, Club de Claro. Asociación Gremial de Pescadores, y todos ellos, por ejemplo, son los que ahora están firmando por oponerse a este proyecto. Entonces, claro, veo que aquí, por ejemplo, como una necesidad cultural de este minuto, como decía ahí Javiera, la resignificación de su identidad, sí me parece, y claro, eso se relaciona con con lo que decías tú también, como de la materialidad o ya de la forma que darle a otras cosas que les vayan haciendo como un nuevo sentido, una reidentidad. No, súper buen análisis. Buena, de hecho, esas cosas son interesantes también de la matriz. Pues, por ejemplo, que tú te acabas de dar cuenta, algo que quizás no todos estamos viendo, pero que claramente hay agrupaciones de pueblos originarios en los cuales se podría trabajar, por ejemplo, un formato de documental. Pues, o sea, sabemos de que, mira, yo quiero hacer un documental sobre qué, pucha, a ver, veamos qué hay. Sí, mira, hay personas ligadas al pueblo chango y sobre todo está el tema de Dominga. Bueno, ¿por qué no congeniar esas dos cosas? Y en función de esta información, levantar este proyecto más documental. Obviamente siempre con el consentimiento de las personas involucradas. Pero bueno, súper buen análisis. Yo doy el dato igual, que la población de changos fue reconocida hace un año, un año y medio máximo, fue reconocida como pueblo originario. Pues, sí, pueblo originario de chango, sí. Parte de la convención también. Sí, constituyente. Sí, de hecho. Ya pues chiquillos, súper bien, súper buena la información, Sí. muy buenas las ideas, por lo menos me quedo, entre comillas, contento de que les haga como, les vaya haciendo sentido esto, y no, bacán, súper bien. Sí, también fue bacán que hayan hecho algo fuera de la región metropolitana, eso también aporta harto al grupo. También. Bueno, gracias pues chiquillos, podemos seguir con... Sí, ahora viene el grupo Sala 3. Grupo 3. No sé quién quiere compartir pantalla, para que me avise. Ese es mi grupo. Mi grupo, ¿dónde está? Sí, somos nosotros. Ah, ya. Sí. ¿Quién va a compartir? Yo soy mala con esto. Yo lo puedo intentar, pero a ver, espérenme. Que sí o sí me van a terminar viendo otra cosa, porque... ya, a ver, yo lo hago. Te va a hacer confirmar. Ya, acá. Sigue compartiendo Francisca, creo. Sí, ahí ya está compartiendo. Sí, ya tengo nervios. A ver. Ah, que ya están viendo lo que nuestro coso, ¿cierto? Sí. Se ve.
Yo no sé si alguien más quiere presentar, en realidad. Estaría bueno. Quizás yo. Dale, vale. Sí. Ya. Nosotros empezamos a hablar, en realidad, partimos como viendo si es que alguien tenía una idea previa, y empezamos con algo que ya había pensado, que es en la comuna de La Florida. Yo soy de ahí, así que en realidad partimos, o bueno, mi idea parte porque en La Florida no hay mucha como actividad o de exposición de las artes. En realidad no tenía mucha información al respecto, así que todo lo que fuimos averiguando me fue un poco sorprendiendo. Yo creo que mis compañeros de grupo se iban dando cuenta como que con todo lo que me decían me iba sorprendiendo un poco. Bueno, no sé si me quieren ayudar. En realidad la Florida es una comuna urbana. Yo la encuentro como, pero no sé cómo hacer esto. Mejor ayúdenme. Ya, tranqui. No, expláyate, sí. Sí. En realidad, o sea, creo que partir como mencionando que también, bueno, la Vale notó el hecho de que había ausencia de espacios culturales y de acercamiento a las artes. Entonces nos planteó la idea de iniciar un espacio más que cultural de exposición de artes visuales, cosa de que hubiese la posibilidad de un recorrido y de que la gente tenga acercamiento a expresiones de arte contemporáneo. En realidad no llegamos a la parte de definir si iba a ser arte contemporáneo o no, que ahí me arranqué un poco con los tarros. Y bueno, dentro de ir viendo esto de las características de la comuna, bueno, fuimos viendo que, por ejemplo, tienen, no era tan poco el área cultural que existía, sino que como no había mucho conocimiento al respecto por parte del grupo, y vimos que tenían, por ejemplo, unos festivales de teatro, barba y tatuaje, hacia pop, y hay algunos que llevan más de 30 años como de tradición de la festividad. Por otro lado, también algo como importante que encontramos fue que la comuna de La Florida sufrió un retroceso dentro de lo que es el índice de desarrollo humano, y que el índice de desarrollo humano también contempla el área de la salud y la educación. Y en ambas áreas, tanto en salud y en educación, también tuvo un retroceso, que el índice de desarrollo humano como que ve todo esto en general. Entonces nosotros lo que vimos era que, bueno, si había un déficit justamente entre, o sea, como hubo este retroceso a nivel comunal, el área de la educación nos llamó harto la atención. Creemos que como podemos establecer un vínculo directo entre ese déficit para justamente argumentar la necesidad de la presencia de estos espacios culturales. Bueno, otra cosa que no alcanzamos a discutir con el grupo, pero que sí, por ejemplo, acá en la configuración sociocultural, nosotros leímos el Pladeco, eso también es importante mencionarlo. Como para el resto también de nuestros compañeros, las municipalidades tienen lo que es el Pladeco, que es el Plan de Desarrollo Comunal, y cada comuna tiene dentro de su página web, suelen tener el Pladeco a disposición. De hecho, bueno, por tema de ley tiene que ser público. Y es un dato súper importante, o sea, yo lo recomiendo harto porque es más específico, a diferencia del INE, que como que los datos son más generales. Bueno, dentro del Pladeco vimos que la Florida es una población trabajadora. Su población es de un 72% trabajador, que eso es un 3% más de lo que es a nivel regional y un 2% más de lo que es a nivel país. Entonces eso quiere decir que hay una alta tasa de población trabajadora como de mano de obra. Y ahí también puede haber una directa relación entre la falta de educación y que es una comuna de una alta población trabajadora, por tanto, como con déficit de tiempo y espacios para la recreación. Eso en realidad, como, bueno, logramos encontrar varias,
por ejemplo, el tema de la religión, que también es una comuna con harto acceso a espacios verdes, porque tiene el Cerro Panul, está el Cerro Santa Rosa, la Quebrada de Locaña, y son espacios que igual son públicos. También tiene... Creo que igual, sorry, que otro punto Vale. importante era el mall, que es como punto central Claro. de la comuna y que ocupa un aspecto, o sea, un lugar demasiado central dentro de la actividad como pública de la comuna, de hecho también de la actividad cultural. Si ven ahí como los lugares relevantes, muchos de esos lugares están dentro del Mall Plaza Vespucio. Está la sala SCD, hay una biblioteca viva dentro del mall. Hasta el año pasado, como el único lugar de exposición de artes visuales estaba ahí hasta que lo cerraron. Y en general es como un lugar de paseo, de encuentro, y mucha de la actividad como social, de entretención, se encuentra en el Mall Plaza Vespucio. Sí, eso también yo le veo la relevancia desde que son espacios de desarrollo social, como social cultural, pero de carácter popular. Y que también es importante como analizar eso, a veces no solo como los datos duros, sino que también el desarrollo popular de la población. Florida bueno, Center también, pero técnicamente no está en la Florida. Claro, como que sí, también pusimos, bueno, el mall, pusimos también el Estadio Municipal de la Florida, que más allá de ser un estadio utilizado para el desarrollo deportivo y de encuentros de fútbol y así, también ha sido un espacio como de desarrollo de encuentro, porque también se realizan hartos conciertos y como otras actividades de desarrollo cultural. Eso a grandes rasgos, no logramos llegar mucho a la parte de conversar al respecto del proyecto y cuál era como nuestra propuesta final a partir del análisis de datos. También es importante mencionar en dónde nosotros lo ubicamos. Elegimos la esquina de Cabildo con Vicuña Maquena, que en realidad, bueno, ahí fue la Vale la que le dejamos esa tarea por ser parte del territorio y conocerlo mejor. Y bueno, ese es el centro de la Florida. También es como, ahí mismo está el 14, el mall, y también hablábamos que habían como centros médicos y es como una zona de cruce y de muchas calles como de harto tránsito. Entonces veíamos que podía ser interesante situarlo en este lugar. Eso Sí, ahí si mis compañeros quieren dar y una quizá agregar que también pensamos que el proyecto, o sea, como para que sea un proyecto territorial y que las personas participen, como pensarlo no como un proyecto así como cerrado, sino como un proyecto que debería construirse a partir de un diagnóstico participativo. Sí. Y que en ese caso como que responda como a los intereses, a las necesidades, también a los intereses como de la comunidad en el lugar como específico en que se quiere realizar. Y para eso como desarrollar ahí como algún marco con un proceso diagnóstico como que sea tingente. Súper bueno su análisis, sobre todo, más allá de todos los datos que colocaron, me quedo mucho con la configuración sociocultural, que creo que le pusieron un detalle súper bueno, porque hablaron de personas que tienen este componente de población trabajadora que, como veo ahí, 72%, ¿cierto? O sea, sabemos que del total comunal hay un 72% que trabaja, y como bien dijo Macarena, que el análisis de esas informaciones, bueno, entonces no disponen de tanto tiempo. Entonces, también si nosotros pensáramos un proyecto cultural, tomando esto como nuestra posible potencial población público, ¿cierto? Audiencia, claro, pues tienen esta condicionante. Entonces, tenemos que quizás ser súper estratégicos, que creo que lo conversaron ahí en el grupo, de dónde realizar las instalaciones, que quizás podría ser, por ejemplo, el metro, para que se puedan relacionar con la obra, entendiendo que son población que quizás, donde es trabajadora, sale de la casa y tiene que realizar algunos viajes. Entonces, eso es lo interesante, de que con esta información nosotros podemos ir tomando quizás parte de nuestro proyecto, como también algunos datos aledaños que son súper interesantes también para nuestro proyecto cultural. Por ejemplo, como hablábamos recién, las potencialidades de los públicos o las audiencias que trabajarían o serían, entre comillas, beneficiarias de nuestro proyecto cultural. Entonces, súper bien, súper interesante lo que ustedes pudieron levantar. Asimismo, como creo que en algún momento comentaron de la falta de espacios, dada la información de que ustedes levantaron, de que dijeron de que ahí se habían cerrado algunos espacios culturales.
bueno, también es interesante cachar o mirar la información que no existe. Entonces, desde ahí también pueden hacer un proyecto. O sea, si habían espacios culturales y vemos que hay poco, bueno, un proyecto también podría ser quizá el levantamiento de un espacio cultural. Y por último, ya para darles de nuevo la palabra a ustedes, es súper interesante lo que planteó Macarena, también como fuente de información. A veces a nivel comunal, que es mucho más precisa, la información de los pladecos que la levantan las mismas municipalidades también es súper rica para poder nutrir nuestros proyectos culturales y obviamente situarnos de mucho mejor manera en este territorio. ¿Ya? Así que también súper buen dato y claro, como tú dijiste, reforzar de que son instrumentos públicos que pueden ser tomados por ustedes mismos en las distintas webs y asimismo complementarlos con la información de que ustedes vayan levantando por ustedes mismos. Así que súper bien, súper bacán. Y nada, pues ahora preguntarles qué les pareció el ejercicio, cómo lo sintieron. Bien, bueno. Ay, quería dar un mini dato también de esto de lo del Pladeco, que también, bueno, yo me di cuenta también con de la Florida y que también tuve que levantar estos datos con la comuna de La Pintana hace una semana y nos dimos cuenta que los Pladecos los mantienen, no los suelen tener actualizados. Por lo general las comunas trabajan con Pladecos que no son los que tienen públicamente como presentado. Entonces ahí yo también les doy el consejo y les recomiendo de que si lo necesitan, también lo pueden solicitar directamente a las comunas porque por ley de transparencia del Estado tienen que dar esta info actualizada. Así que si alguna vez no lo pillan, pueden pedirlo de esa manera. Sí, súper buen dato ese. Y ojo también, que creo que no lo comentamos, pero también es súper bueno comentarlo. Entender de que cuando nosotros utilizamos herramientas para realizar diagnósticos, así como ustedes quizás han escuchado, como el censo, por ejemplo, para saber cuántas personas hay en Chile, cuando nosotros realizamos un diagnóstico, como por ejemplo en este caso una matriz cultural, es una foto del momento, ¿ya? Con la información que tenemos disponible. Obviamente, ahora que lo estamos conversando, esa información quedó como en el tiempo pasado, ¿cierto? Porque pueden estar sucediendo actualmente cosas en la Florida que nosotros en estos momentos desconocemos. Entonces, siempre trabajamos como con esa información, entre comillas, desfasada en el tiempo, ¿cierto? Que también es bueno comentarlo, como tú bien dijiste, Macarena. Es cierto. Eso, pues chiquillos, no sé, la impresión del ejercicio. Yo lo encontré difícil. Es Sí, difícil. es un buen ejercicio, es necesario. Sí, sí. Como que deja todo claro, como donde uno está trabajando, pero igual como que Sí, duro. también sucedió que, por ejemplo, a nosotros como grupo nos pasó harto de no entender alguna de las ¿De los vectores? ¿cómo se llama? Sí, A ver, claro, como de los vectores culturales. Entonces, igual te queríamos preguntar como para salir un poco de esa duda. Por ejemplo, expresiones típicas, que de hecho lo teníamos subrayado, como que ahí, uy, ahí se ve lo que comentamos en el chat, qué horror. Pero que no entendíamos bien como lo que era y, por ejemplo, yo ahí mencioné que, no sé, por ejemplo, si esa comuna en sí tiene como una alta tasa de gastronomía, eso ya es como algo como cultural y como que se expresa a través de eso, pero no sé si apunta tanto por ahí, como no, mira, de qué manera está entender expresiones súper bien típicas. lo que comentan, que quizás a mí se me pasó comentarlo por una cuestión de estructura de la matriz. Yo lo dejo como 4, pero nunca lo lleno, y lleno el 4.1 y el 4.2, ¿ya? Entender de que las expresiones típicas, hay expresiones típicas, 2 puntos tradicionales y 2 puntos contemporáneos, ¿ya? No tienen Ya, que ser súper. como llenada, entonces es como entre comillas, un error de tipeo, ¿ya? Pero ustedes lo resolvieron súper bien. Y que Ya, claramente súper. ahí pueden caer en ambas las expresiones típicas, hay unas que son más tradicionales y otras que son contemporáneas. Por ejemplo, yo siempre me gusta mucho este ejemplo que les voy a decir. El terremoto, el trago típico chileno ahora, vendría a ser una expresión tradicional o más contemporánea. Tradicional de Recoleta, no sé. Tradicional de Recoleta, pero más contemporánea en cuanto a su temporalidad, entre comillas. Pues no es un trago, no sé, voy a inventar, pues como el vino con harina, no sé, porque es un trago que se toma desde, no sé, pues mucho más tradicional que este que es más contemporáneo. Entonces, a eso se refiere como con las expresiones, ¿ya? Cuando son tradicionales o contemporáneas. Ya, súper. Sí, eso, y el ejercicio es súper bueno en realidad. Yo, bueno, personalmente me pasó lo que comenté, que lo tuve que realizar esto hace un par de semanas y
Y claro, nos costó harto como partir porque no teníamos como la matriz como base o que alguien nos entregara como, mira, puedes partir como con esto inicial. Y claro, ahora lo veo y voy a poder como complementar harto lo que ya realicé y que también ayuda como a entender y ver el hecho de que esta parte requiere harto trabajo y harta investigación y que también ayuda mucho a seguir definiendo el proyecto como hacia donde uno lo lleva, porque en el momento en que uno empieza a investigar se te empiezan como a abrir tanto, como se te presentan tantas aristas y como ramificaciones de lo que podría expandirse como tu idea inicial, que ayuda harto como también a, no, voy por aquí, como a mantener un poco como la estructura mediante la investigación. Sí, todo el rato. Muy de acuerdo con lo que comentas, porque además le da algo que siempre en nuestro sector, ¿cierto? Es como mal, sobre las palabras, pero es como mal mirado, ¿cierto? Como que somos informales, como que los artistas y la cuestión que andan haciendo sus locuras y cuestiones. En cambio esto también, el presentar un diagnóstico bien hecho, con datos que fundamenten obviamente quizás nuestra intervención, más allá de la idea misma como el proyecto, eso le da peso también a nuestro proyecto, le da mucha más seriedad también, por eso es importante levantar estos datos así de forma bien seria y con datos obviamente que sean, entre comillas, oficiales, le da mucho más peso a nuestro proyecto. Quisiera comentar algo chiquitito, aprovechando que ¿Llega? para un trabajo de la U también levantamos como información de la Florida. Me acuerdo que en esa oportunidad hicimos una breve encuesta para hacer datos como más específicos, que era un trabajo como de talleres culturales, pero de creación como de grabado y cosas así. Y en la encuesta aparecía mucho que, bueno, eran como 40 personas nomás, pero aparecía mucho que las personas de la Florida iban mucho a talleres culturales, pero en otras comunas. Se trasladaban a otras comunas, entonces como que había ese interés, pero no estaban los espacios en su misma comuna, entonces se trasladaban a otra. Sí, bueno, súper buen dato. Eso, ¿alguien más quiere comentar, chiquillos, del grupo? ¿O pasamos al siguiente? Siguiente. Ya. Oye, muchas gracias también por el ejercicio y qué bueno que les haya sido útil. Sí, gracias por los comentarios. Gracias. Vamos entonces con el grupo 4. No sé quién quiere compartir el archivo, el grupo 4. Lo comparto yo, porque lo tengo aquí. Si quieres, Ya, dale, que mi internet está medio lento. Ya. Ahí ya puedes compartir. Ok. ¿Se ve? Sí, perfecto. No sé si alguien quiere introducir. Se eligió la comuna de San Joaquín. Yo no soy de Santiago, soy de la quinta región, así que si mis compañeros pueden hacer el contexto sería mucho mejor. Si es que hay alguno que está por ahí. Valeria. Sí, voy. Es que no estaba viendo muy bien la pantalla. Sí, elegimos la comuna de San Joaquín y levantamos primero algunos datos como de que es una zona, una comuna en la región metropolitana, de que era un sector netamente urbano. También levantamos información respecto a el sistema productivo, que principalmente era un sector terciario y el sector secundario, como un 10%, pero principalmente eran, trabajaban en áreas de servicio. Y también levantamos un poco de información sobre los pueblos originarios presentes en la zona, que el porcentaje en sí no era mucho en comparación a la población total, pero sí quisimos especificar de qué pueblo originario se identificaba y ahí pusimos el detalle. Luego, más abajo en lo que nos centramos fue como
en el inmueble que hay, en el patrimonio cultural material. Nos fijamos que como área deportiva está muy presente el fútbol, habiendo algunos estadios, varias canchas como en el sector. También algunos parques que eran pequeños, pero estaban como repartidos en la zona. Y creo que nos enfocamos más en ubicar también estas como instituciones o organizaciones destacadas, como que identificábamos al Campus San Joaquín, a la Universidad Católica, aunque no está como en sí en la comuna, lo identificamos como un punto importante que generaba relaciones con el sector, también algunas bibliotecas públicas. Vimos que habían espacios de centros culturales, pero pocos, escasos. Y identificamos también como algunos como personajes o personalidades, que habían varios músicos que habían salido como... De eso puedo hablar un poquito, si Dale. de paréntesis. Encontré un catálogo, pero muy hacia el final de la hora hay un catálogo que se hizo, un catastro de artesanos y artistas de la comuna. Entonces, revisándolo, alcancé a ver las primeras páginas y la mayoría eran músicos, no alcancé a indagar un poco más. Así que por eso están la mayoría escritos así. No sé si está Daniela para hablar de la idea, porque entre medio que estábamos levantando datos, salió una iniciativa. Si no, lo puedo decir yo. En el fondo, lo que los compañeros habían identificado es que la mayoría de las actividades culturales ocurrían en el campus San Joaquín, que creo que no pertenece a la comuna, no estoy segura, no soy de la región, y que solamente se centraban en ese campus de universidad y no se abrían a la comunidad. Entonces la idea era tratar de buscar espacios públicos, inmuebles o incluso de gestión cultural y generar una red para poder abrir a la comunidad las mismas actividades culturales que se hacen en ese campus de universidad, que la gente pudiera participar. Después hablamos con Fernando, que entró a la sesión, y también nos pidió que consideráramos espacios públicos, literalmente públicos, como estaciones de metro o lugares abiertos, y no solamente encerrarlo en un inmueble. Eso es lo que logramos hacer en la matriz. Hay datos que no logramos, no alcanzamos a llenar. No sé si alguno de mis otros compañeros quiere comentar alguna cosa. Y volvió Daniela, si no me equivoco. Sí, es que está tratando de entrar hace rato, le estoy admitiendo, no sé si... Sí, está con el internet inestable, parece. Sí. No sé si Ariel o Simón quieren decir algo. No, nos pareció una buena actividad. También vimos las actividades culturales que ya existen y tal vez poder seguirlas fomentando, como es los bailes nortinos que hay. Y eso, no fue poco tiempo, pero como creo que entendimos como la actividad y nos pareció buena, entretenida, interesante. Y Macarena tiene la mano levantada. Sí. Quería comentar una cosita, medio pregunta igual para el Fernando, a ver si me puede ayudar. Por ejemplo, en la comuna de San Joaquín, como yo siento que uno de los actores como relevantes, o sea, que en verdad no lo consideraría un actor, pero es que, bueno, está la Legua, y que como la Legua en sí también tiene una organización social y como popular, cultural distinta. Entonces, como, ¿de qué manera cómo tú lo clasificarías ahí dentro de esta matriz, por ejemplo? ¿En dónde podríais situar como la Legua en sí? Buena pregunta. Mira, cuando son este tipo de como localidades, llamémoslo, yo lo pondría en el último punto de lugares relevantes. Ahora bien, si yo coloco la organización de la Legua, voy a inventar, la Junta de Vecinos de la Legua, yo lo pondría como organización, o sea, como, ¿cuál es ese punto? Puta, se me fue la onda, sorry. De organizaciones, en ese punto, ¿ya? Como la Junta de Vecinos de la Legua. Entonces,
o bien pondrían ambos como Junta de Vecinos de la Legua y además la Legua como lugar, y así podría resolver como la consulta. Eso, ahí en organizaciones pondría, no sé, por la comunidad de la Legua, ¿cachai? Y el lugar relevante es como la Legua. Y como les comentaba, más allá, como si utilizamos o no utilizamos los datos, la idea es tenerlos a la vista. ¿Por qué razón? Porque sabemos de que esto que nosotros levantamos influye o no influye en nuestro proyecto, ¿cierto? O si es que lo vamos a utilizar o no utilizar. Pero sabemos de que las cosas existen, porque lamentablemente la realidad real, como dicen por ahí, supera las cosas, supera todo. Entonces uno no tiene que obviar la realidad, sino que para los proyectos culturales es mucho mejor saber qué cosas están presentes antes de no saberlas. Cosa de que si ocurre algún problema, nosotros ya sabemos anteponernos a eso porque ya sabemos que existe, ¿ya? Entonces, sí, súper bueno el ejercicio que ustedes realizaron, si bien no pudieron llegar un poquito más allá porque no pudieron completar según lo que veo. Comentar también de que hay información muchas veces de que no está disponible o que nosotros no tenemos llegada, entonces claramente ahí uno puede omitir esos vectores si es que no tiene la información. ¿Para qué vamos a obligar, por así decirlo, a que un lugar tenga, no sé, pues patrimonio cultural material si no lo tiene? ¿Cachai? Dentro de la oficialidad estoy hablando, ¿ya? Como que no hay nomás, entonces pondríamos ahí como no existe, sin información, no sé, algo así, ¿ya? Pero súper bien, súper bueno el análisis que ustedes hicieron y cómo se sintieron con el ejercicio. Sí, lo otro, lo que yo siento es que hay que hacerlo con mucho tiempo. Hay que indagar con mucho tiempo porque si uno no conoce realmente la zona y más encima no hay mucha información oficial, hay que hacerlo en vivo, en directo, yendo a los lugares, preguntando, y entonces es como, a mí me dio la sensación de que esto hay que hacerlo como con harto, bien pensado y con harto tiempo. Sí. ¿Alguien levantó la mano? Álvaro, Sí, era yo, sí. Sí, era solo para agregar que en el caso de la comuna de San Joaquín, también a ustedes que tocaron ese tema de que existe como mucha diversidad en cuanto a músicos, también existe la Villa de Músicos del Mundo, que hace 2 años, en el 2019, se hizo un recorrido sonoro. Esa villa tiene, todos los pasajes tienen nombre de compositores, casi todo europeo, solo hay uno chileno, cosas de la vida. Pero que hicieron un recorrido sonoro con muchas obras de cada uno de los compositores. Entonces también es una posible, y estaba pensado desde el territorio, se habló con la comunidad, como fue todo un recorrido sonoro que generó, ¿cómo se llama esto? Se generó como dejando músicos en ciertos lugares de los pasajes y se iban interpretando obras cada cierta hora. Eso, como que también existe la posibilidad, la Comuna de San Joaquín también tiene como opciones como en ese sentido muy territoriales y que se pueden explorar aún más, porque una opción es hacer el recorrido sonoro, pero también se podrían hacer exposiciones, se podrían hacer también juntas con otras villas o otros lugares que también tengan alguna conexión temática, no sé, eso. Súper bueno el ejemplo, Álvaro. Y ahí también uno lo puede unir de cómo el contexto territorial también nos puede guiar hacia dónde hacer un proyecto. Imagínense, acá tenemos una villa que tiene nombres de músicos. Bueno, ¿por qué no tomar los nombres de esos músicos e interpretar sus obras, ¿cierto? O bien, también podría ser como todo lo contrario, ¿por qué no ponerlas en jaque? ¿Qué pasa si estos compositores, por ejemplo, se me ocurre, fueran solamente hombres? ¿Por qué no interpretar quizás obras que sean de mujeres? Sí, justamente esa es una de las críticas súper fuertes de ese proyecto, porque los nombres son solamente de compositores hombres, no hay ninguna compositora. Igual ahí tenemos que entrar a problematizar la historia de la música, es como, es bien álgido ese tema, lo digo yo desde la expertise del tema, soy músico y estudié música. La mayoría de los compositores famosos que conocemos son hombres, entonces tenemos que ir como mucho más para atrás y empezar, igual sería una buena manera de problematizar eso y que todavía se está trabajando hasta la fecha. Entonces, en ese sentido una oportunidad, justamente. Perdón, Feña. Pero no, dale nomás, Álvaro, sí.
No, no, lo que decía era que justamente también es una oportunidad en ese sentido, porque justamente esta opción de que, o sea, esto de que justamente se mantiene el canon de que sean casi todos compositores hombres, europeos, heterosexuales, generalmente del siglo XIX, decimonónicos, como que también se puede entrar a pugnar como todo ese rol, ese canon que también se impone, porque de todas maneras, si se hace el recorrido también refuerza esta idea colonial, pues. Lamentablemente es como hay dos formas de ver ese ejercicio y hay que hacerse cargo como de qué hacer en ese sentido. Sí, súper bueno ese análisis, pero como para mí lo más relevante de todo es que, dado que existe un elemento, ¿cierto? Ahí que está en el territorio, yo lo tomo y lo pongo bajo el proyecto que yo quiero realizar. Ahí tomo un elemento territorial que obviamente le debe hacer mucho sentido a las personas que además viven y confluyen ahí, y hago una intervención artística, ¿cierto? Ahora, como bien dijo el Álvaro, ahí veremos de cómo la llevamos a cabo. Pero tomando ese elemento ya tengo una parte como interesante de dónde agarrarme para comenzar un proyecto cultural, ¿cierto? Eso es como lo bacán de la matriz, o bien tener a disposición este tipo de info. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? ¿No? Eso. Bueno, espero que les haya de verdad gustado y hecho como sentido por sobre todo esto de levantar los datos, y también reforzarles la idea de que no tengamos el miedo de levantar información. Si, como ustedes decían, hay información que además es parte de nosotros, que nosotros la hemos vivenciado y que la sabemos, bueno, también la podemos utilizar, ¿cierto? Como sea una percepción. Ningún tipo de información es más válida o menos válida que otra, sino que nosotros le damos ese mismo nivel, y sobre todo en estos ejercicios de la matriz cultural, si vamos a hacer obviamente un trabajo en un territorio, que en parte yo vengo de una escuela de gestión cultural que nos enfocamos mucho también en la territorialidad, sobre todo física, porque entendemos también que la virtualidad, como me preguntaban anteriormente, es algo que está como, entre comillas, no quiero decir como naciendo, pero es algo que le hemos tenido que sobreenfrentar en la pandemia. Pero dado que yo por mi experiencia vengo de esta escuela como de gestión cultural mucho más territorial, para mí es súper importante ser atingente con los proyectos culturales que vamos levantando en función del territorio. Por eso para mí era muy interesante que ustedes pudieran acercarse a través de este instrumento a levantar estos datos, que si bien no lo están haciendo presencial, al menos sepan de que en internet hay información y que también es igual de válida y la podemos utilizar para nuestros proyectos culturales. Así que eso. No sé si quieren que les muestre por último un arduo trabajo que realicé respecto a las matrices culturales. Se los voy a mostrar, aunque me digan que no. Sí, tenemos un ratito todavía. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí. Yo lo que hice, chicos, les contaba, yo hice las matrices culturales de las 346 comunas de Chile. Obviamente con esta información que nosotros estábamos conversando. Entonces, obviamente yo veo que hay información como que calza y no calza con la que ustedes me presentaban de alguna comuna. Pero eso no quiere decir que la mía esté errónea o que la de ustedes esté errónea, sino que lo que quiere decir es que ustedes llegaron a ciertos datos o fuentes de información que les entregaron ese dicho dato, y yo llegué a otras. Entonces, no es que estén malas nuestras matrices, sino que son distintas dado el objeto de estudio hacia donde nosotros queríamos enfocar. Entonces, acá les muestro que, bueno, ahí está el índice, lo que explica lo que es la matriz cultural, y cada una de las matrices culturales ahí de Chile. Entonces yo me puedo ir a cualquiera, no sé, voy a poner ahí Litueche. Ahí está Litueche, la cantidad de habitantes que tiene, las características del territorio, y todo. Entonces, mi idea fue, obviamente, cuando se enfrente a algún gestor cultural o alguien que quiera realizar una intervención cultural, al menos pueda tomar esta información y decir cuál es la realidad que se vive en ese territorio para poder enfrentar el proyecto cultural. Les comentaba a Amanda y a Álvaro mientras ustedes realizaban el ejercicio, de que como yo soy trabajador bueno, empleado público, mejor dicho, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, ustedes sabrán que nosotros tenemos programas, ¿cierto? Nosotros tenemos varios programas, entre ellos el Fondar, PAO, entre otros más, plan de lectura, y nosotros tenemos esa llegada que tiene que ser a un nivel territorial.
Pero una de mis críticas, obviamente muy constructiva también para el ministerio y para el quehacer de la cultura y las artes, es que muchas veces tenemos programas de nivel nacional, pero que no consideramos la realidad territorial que se vive en esos territorios, valga la redundancia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos estos programas, no sé si ustedes lo conocen, que se llama Música Popular, Escuelas de Rock y Música Popular. Obviamente tiene un paño que es de nivel nacional y lo bajamos a los territorios, pero ¿por qué no considerar las particularidades que tiene cada uno para poder integrar, obviamente, de mejor manera ese programa Escuelas de Rock o esos proyectos? ¿Por qué no tomar las particularidades, por ejemplo, que tiene la isla de Chiloé respecto a su música y desde ahí poder quizás generar un proyecto que le haga mucho más sentido a la comunidad y se sientan un poco más partícipes? O bien, dado ese contexto, reconocerlo como tal y ver si es que a las personas les interesa o no, o bien quieren aprender, no sé, a tocar rock bajo este mismo programa. Sería súper interesante que hiciéramos ese mismo análisis. O bien también les comentaba que, por ejemplo, en el caso de artesanía, nosotros tenemos todo un catastro de las artesanas que viven, artesanas y artesanos, que viven en Chile, y el programa de artesanía del ministerio, lamentablemente todavía es muy pequeño y hay otros organismos que influyen, no muchas veces coinciden donde se instala el programa con las comunidades de artesanos que existen, por ejemplo, que son considerados dentro del patrimonio cultural inmaterial. Por ejemplo, les puedo mostrar la región de Higgins, Maule, por ejemplo, Cauquenes. Cauquenes tiene dentro de los gentilicios, las personas destacadas que están acá, están las loceras de Pilén, que estos están en patrimonio cultural inmaterial, que se me perdió ahora. Ahí está, las loceras de Pilén son un grupo de loceras que son patrimonio, pero el programa artesanía muchas veces no llega a este nivel territorial, entonces, y ahí también me pregunto, y me cuestiono, bueno, ¿por qué si yo tengo este proyecto, por qué no hacer el match para que se junte con esta realidad territorial? Esa es la gracia, ¿cierto? Asimismo con nuestros mismos proyectos, ¿por qué no hacer estos match, ¿cierto? Le da mucho más plus a nuestras iniciativas y a nuestras intervenciones. Entonces, eso les quería compartir y como dejar entre comillas, de reflexión de por qué razón es tan importante hacer los diagnósticos en cultura y sobre todo nuestros proyectos culturales, porque finalmente a quienes nosotros les vamos a entregar nuestro arte o vamos a facilitarlo, mejor visto, es a las personas que vienen de determinado territorio y en determinado contexto, y como tal, ese determinado contexto y ese determinado territorio tiene que ser obviamente respetado por nosotros mismos y lo que queremos realizar. Me pregunta Gabriel si esas matrices son públicas. No por el momento, he estado gestionando, ahora lo estoy viendo con la Asociación Chilena de Municipalidades para ver si en algún momento lo publico, porque a mí me interesaría mucho, obviamente, facilitar esta información a ustedes y a todo gestor o gestora cultural o simpatizante, para que lo pueda ver y lo pueda criticar, no criticar, verlo, utilizarlo, darlo vuelta y que sea obviamente un elemento que a ustedes les sirva. Por sobre todo que les sirva a ustedes y a las comunidades. Eso es lo que a mí, por lo menos deontológicamente, más me interesa, de que el desarrollo cultural en Chile se lleve a cabo y si uno puede contribuir, por ejemplo, con esto, bueno, ¿por qué no hacerlo? Totalmente, sí, no, felicitaciones Fernando por la tremenda pega, acá están tirando flores también. Ojalá se pueda hacer público, podamos tener acceso prontamente, porque estoy segura que va a ser muy útil para todos los proyectos que emprendamos. Y bueno, también rescatar lo que decía Alejandra previamente, que a ella como que le surgió harto la necesidad de ir al territorio. A mí me pasa lo mismo. Creo que la matriz cultural es muy útil para poder saber a qué nos vamos a enfrentar, pero ciertamente es importante también dentro de lo posible conocer, estar ahí in situ, ver cuál es la atmósfera, cómo es el ambiente, cómo se comportan las personas. Creo que hay ciertas cosas que no podemos encontrar en los datos. Entonces, importante igual tener esas dos partes para poder plantear nuestros proyectos. Y bueno, nos vemos la próxima semana con la continuación de esta clase. Vamos a estar ahí viendo formulación de proyectos y vamos a utilizar esta misma info que ya recopilamos, así que va a ser un trabajo bien arduo también, pero que ya tenemos la mitad avanzada. Nos vemos entonces.
la próxima clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí, Fernando? Ah, sí, eso mismo voy a decir, alguna pregunta o algo, y quiero dar como, no la intro, pero ¿qué vamos a hacer la próxima semana? Súper. Yo tengo una mini pregunta media Barça. Fernando, ¿y tú, a ti te complicaría, por ejemplo, compartir la matriz de una comuna en particular? Que en realidad me interesa la de La Pintana, que es lo que te mencioné, que justo hice este trabajo y me serviría harto cómo poder compararlo. Pero si te complica... Ah, ya, bacán. No, ningún problema. Eso sí, obviamente, si ustedes me la solicitan o alguno más de ustedes quisiera la información, sí, pues lo podría hacer así como por goteo, ¿ya? Ya me Claro. Porque, sí, pues yo estoy en proceso para publicarlo como les decía, con la AMUNCH, ojalá, y que obviamente después ya quede liberado, pero no hay ningún problema. Ya, súper. ¿Y te las solicito al correo entonces? ¿Sí? Ya, ya, bacán. Muchas gracias. Amanda, no sé. Sí. Ya, yo ahí lo pido. No te... Ya. Yo se lo doy. Bacán. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo quiero dar las gracias, muy buena clase. Estuvo buena, sí. Y quedo expectante también de ese material de matrices que lo encontré muy bueno. Qué bueno, que les gustó. Sí. Ya. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Quiera comentar? Ya, bueno, parece que no. Bueno, recordar también de que la matriz no es el único instrumento, como vimos, para levantar información. Hay muchos más y hay otros que son más o menos atingentes, obviamente, a nuestro proyecto, pero como yo les decía, a mí me gusta mucho esto de levantar, como partiendo desde cero, de dónde estamos trabajando con nuestro proyecto cultural. Y bueno, como segundo, decirles que la próxima semana vamos a ver formulación de proyectos culturales. Vamos a partir, obviamente, con toda esta información que levantamos en este ejercicio de matriz cultural para poder realizar un proyecto o la formulación de un proyecto cultural. Adelantarles un poquito de que yo también vengo de mi otra parte, ¿cierto? Soy administrador público, y desde ahí yo soy súper estructurado para escribir los proyectos, pero no se asusten en ese sentido, sino que decirles y adelantarles de que un proyecto es una suma de enunciados debidamente o razonablemente puestos cada uno en su lugar. Es como un Lego que todo calza apoyo al final. Esa es la gracia. Y yo por lo menos lo enseño desde un lenguaje, o intento hacerlo siempre de un lenguaje muy sencillo, no tan técnico, para que a ustedes también les haga sentido. Así que eso. Y visiten como último, visiten holaediciones.club, que es mi página web, en donde hay fanzine, sobre todo de formulación y algunas herramientas de diagnóstico, obviamente con un lenguaje sencillo para que lo puedan utilizar. Súper, vamos a pegar acá. Eso. Ahí está. Ahí está. Bacán. Instagram también. Sí, pero ahí está el material, en todo caso. Ya pues, chicas, nos vemos entonces la próxima clase a las 10:30. Que estén muy bien. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, cuídense. Chao, cuídense. Gracias. Oh, gracias, nos vemos. Que estén bien. Muchas gracias, nos vemos. Muy bien.